Mi nombre es Tomás Salinas. Tengo 68 años y hace una semana mi nuera llegó a mi casa con sus padres, 2 maletas y la cara más dura del mundo, para decirme que ellos se iban a quedar viviendo conmigo hasta que encontraran un lugar propio, sin preguntarme, sin consultarme, sin siquiera tener la decencia de llamar por teléfono antes. Pero lo que ella no sabía es que este viejo había aprendido a poner límites hace mucho tiempo y que su sorpresita iba a durar exactamente 24 horas antes de que yo tomara medidas que la iban a marcar para toda la vida. Porque mientras Mónica, mi nuera, creía que podía manipularme usando a mi hijo Diego como escudo emocional, yo ya había vivido suficiente para saber exactamente cómo manejar a las personas que confunden amabilidad con debilidad. Y lo que pasó después va a quedar grabado en la memoria de toda mi familia como el día que aprendieron que Tomás Salinas no es el abuelo sumiso que ellos creían que era. Imagínate la escena. Era un domingo por la tarde. Yo estaba en mi jardín regando las plantas que cuido con tanto cariño desde que me jubilé hace 5 años, cuando escucho que se abre el portón de entrada. Pensé que era Diego que venía a visitarme como hacía todos los domingos desde que se casó con Mónica hace 3 años. Pero cuando levanto la vista, veo a mi nuera bajando del auto con 2 personas mayores que yo no conocía y arrastrando maletas como si fuera el lobby de un hotel. «Tomás», me dice Mónica con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere algo de mí, «te presento a mis papás, Roberto y Elena. Van a quedarse acá unos días hasta que encontremos un departamento para ellos. Ya les dije que vos sos muy comprensivo y que no te va a molestar la compañía». Me quedé con la regadera en la mano, mirando esta escena surrealista de gente desconocida invadiendo mi casa sin mi consentimiento. Roberto y Elena me saludaron con esa cortesía forzada de quien sabe que está en una situación incómoda, pero no tiene alternativa. Diego estaba parado atrás de todos, evitando mi mirada, con esa cara de culpabilidad que ponía cuando era chico y había roto algo. Pero acá viene lo que Mónica nunca se imaginó. Yo había pasado por una situación similar hace 15 años con la familia de mi primera esposa, y había aprendido de la manera más dura que cuando uno no pone límites claros desde el principio, la gente se aprovecha hasta que ya no queda nada de tu tranquilidad ni de tu dignidad. Esta vez las cosas iban a ser diferentes. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice esa misma noche va a dejarte sin palabras. Y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás siguiendo, porque esta historia tiene que llegar a todos los que han tenido que lidiar con familiares que no respetan límites. Para que entiendas bien por qué reaccioné como reaccioné, tengo que contarte un poco sobre mi vida y sobre cómo llegué a ser el hombre que soy hoy. No siempre fui este señor de 68 años que vive solo en una casa de 3 dormitorios en un barrio tranquilo de las afueras. Durante 40 años fui Tomás Salinas, técnico especializado en aire acondicionado y refrigeración, un hombre que construyó su reputación arreglando sistemas de climatización en empresas, hospitales y edificios por toda la ciudad. Me casé por primera vez cuando tenía 25 años con Raquel, una mujer dulce que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Vivimos juntos durante 15 años muy felices hasta que ella murió en un accidente de tránsito que cambió mi vida para siempre. Raquel y yo nunca pudimos tener hijos, algo que nos dolió mucho, pero que aprendimos a aceptar enfocándonos en construir una vida plena juntos. Después de la muerte de Raquel, pasé 5 años viviendo solo, trabajando día y noche para no pensar en el vacío que había quedado en mi casa. Mis hermanos se preocupaban por mí, mis amigos trataban de presentarme mujeres, pero yo no tenía ganas de volver a enamorarme. Pensaba que mi oportunidad de tener una familia había terminado con Raquel. Todo cambió cuando conocí a Patricia en el hospital donde yo mantenía el sistema de aire acondicionado. Ella era enfermera, tenía 35 años, y era madre soltera de Diego, que en esa época tenía 12 años. Patricia se había separado del padre de Diego cuando el niño tenía 8 años, porque el hombre era alcohólico y violento. Había criado a su hijo sola, trabajando turnos dobles para llegar a fin de mes. Me enamoré no solo de Patricia, sino también de la posibilidad de ser padre de Diego. El niño necesitaba una figura paterna,
y yo necesitaba sentir que tenía una familia otra vez. Nos casamos cuando Diego tenía 14 años y yo lo adopté legalmente. Durante los siguientes 10 años fuimos una familia muy unida. Diego me decía, papá, yo lo ayudaba con las tareas del colegio, íbamos juntos a ver fútbol los domingos. Patricia murió hace 8 años de cáncer de mama. Luchó durante 2 años, pero la enfermedad fue más fuerte. Diego ya tenía 24 años cuando murió su madre, estaba terminando sus estudios de ingeniería y empezando a construir su vida profesional. Yo pensé que íbamos a seguir siendo padre e hijo, como habíamos sido siempre, que la muerte de Patricia nos iba a unir más, porque éramos lo único que nos quedaba el uno al otro. Al principio así fue. Diego venía a casa frecuentemente, almorzábamos juntos los domingos, hablábamos por teléfono durante la semana, pero cuando conoció a Mónica hace 4 años, todo empezó a cambiar gradualmente. Mónica era psicóloga, trabajaba en un centro de salud mental y tenía opiniones muy firmes sobre todo, especialmente sobre las relaciones familiares. Desde el principio, Mónica mostró cierta resistencia hacia mí. No era hostilidad abierta, sino una actitud sutil de competencia, como si considerara que yo era un obstáculo en su relación con Diego. Cuando venían a visitarme, ella siempre encontraba excusas para irse temprano. Cuando yo los invitaba a almorzar, ella sugería que era mejor que nos encontráramos en un restaurante, porque mi casa era muy pequeña. Me di cuenta de que Mónica estaba intentando convencer a Diego de que era hora de que tomara distancia de mí, de que un hombre de su edad necesitaba independizarse completamente de las figuras paternas. Empezó a hablar de que yo era demasiado dependiente emocionalmente de Diego, que mi duelo por Patricia no había sido procesado correctamente, que necesitaba hacer mi vida sin usar a mi hijo como apoyo emocional. Nada de esto era cierto. Yo tenía una vida social activa, hobbies que disfrutaba, amigos con los que salía regularmente. No dependía emocionalmente de Diego más allá de lo que es normal entre un padre y un hijo que se quieren. Pero Mónica había estudiado psicología y usaba su conocimiento profesional para crear narrativas sobre mi comportamiento que sonaran convincentes. Poco a poco, las visitas de Diego se fueron espaciando. Primero dejó de venir todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes. Cuando yo lo llamaba, siempre tenía algún compromiso con Mónica o con la familia de ella. Cuando yo sugería que vinieran a casa, siempre había alguna razón por la cual era mejor encontrarse en otro lugar. Se casaron hace 3 años en una ceremonia a la que yo fui invitado, pero donde me sentí como un extraño. La familia de Mónica era numerosa y ruidosa, y ocupó toda la atención durante la fiesta. Yo me senté en una mesa con algunos compañeros de trabajo de Diego que conocía superficialmente. Durante todo el evento, tuve la sensación de que estaba ahí por obligación, no porque mi presencia fuera realmente deseada. Después de la boda, las cosas empeoraron. Mónica convenció a Diego de que necesitaban establecer límites claros con las familias de ambos para poder construir su propia identidad como pareja. En la práctica, esto significó que yo pasé de ver a mi hijo una vez por mes a verlo 3 o 4 veces por año, siempre en encuentros breves y formales. Pero lo que más me dolió fue cuando Diego empezó a llamarme Tomás, en lugar de papá. Mónica le había explicado que usar términos familiares creaba confusión sobre su identidad adulta, que era más sano establecer una relación de adulto a adulto sin roles parentales definidos. Cuando le pregunté por qué había cambiado, me explicó que era parte de su proceso de crecimiento personal. Durante los últimos 3 años, me acostumbré a vivir con esta nueva realidad. Mantenía mi casa limpia y ordenada, con la esperanza de que Diego quisiera visitarme más seguido. Preparaba comidas especiales cuando sabía que venía. Trataba de mostrarme interesado en su trabajo y sus proyectos sin ser invasivo. Pero nada de lo que hacía parecía cambiar la dinámica que Mónica había establecido en nuestra relación. El año pasado, Diego me contó que él y Mónica estaban teniendo problemas económicos. Habían comprado un departamento que resultó ser más caro de mantener de lo que habían calculado, y además, Mónica había decidido abrir su propia consulta privada, lo que requería una inversión inicial importante.
Me preguntó si podía prestarles dinero para superar esta etapa difícil. Por supuesto que les presté la plata. Era mi hijo, estaba pasando por un momento complicado y yo tenía ahorros suficientes para ayudarlo sin comprometer mi propia estabilidad económica. Les di 50,000 pesos con el acuerdo de que me los devolverían en cuotas cuando se estabilizaran financieramente. Diego se emocionó mucho y me agradeció de una manera que no había visto en años. Durante los siguientes meses, Diego volvió a visitarme más seguido. Veníamos a almorzar los domingos como hacíamos antes, hablábamos por teléfono durante la semana, me contaba sobre su trabajo y sus proyectos. Pensé que tal vez la crisis económica había servido para que él se diera cuenta de que yo seguía siendo su familia, sin importar lo que dijera Mónica. Pero después me di cuenta de que las visitas aumentaron solo mientras ellos necesitaron el dinero. Una vez que su situación económica se estabilizó, Diego volvió a distanciarse gradualmente. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, las visitas dominicales se espaciaron otra vez, y cuando yo preguntaba sobre la devolución del préstamo, siempre había alguna excusa sobre gastos inesperados o demoras en el trabajo. Hace 6 meses, Mónica me llamó para contarme que sus padres estaban pasando por una situación económica muy difícil. Roberto había perdido su trabajo a los 62 años y no conseguía otro empleo. Elena tenía problemas de salud que requerían medicamentos costosos. Habían tenido que vender su casa y estaban viviendo en un departamento alquilado que ya no podían pagar. Me contó todo esto con mucho detalle emocional, haciendo énfasis en lo desesperante que era para ella ver a sus padres en esa situación. Me explicó que Diego y ella querían ayudar, pero que sus propios gastos no les permitían mantener económicamente a 2 personas adicionales. Me pidió mi consejo sobre qué podían hacer en una situación tan difícil. Yo le sugerí varias alternativas: buscar programas gubernamentales de asistencia para adultos mayores, explorar opciones de vivienda social, conectar a Roberto con agencias de empleo especializadas en personas mayores. También le ofrecí ayudar económicamente en la medida de mis posibilidades, aunque les aclaré que mi presupuesto de jubilado tenía limitaciones. Mónica agradeció mis sugerencias, pero me explicó que sus padres eran personas muy orgullosas que no iban a aceptar caridad ni de programas gubernamentales ni de extraños. Lo que realmente necesitaban era tiempo para reorganizar sus vidas sin la presión de pagar alquiler todos los meses. Si pudieran quedarse temporalmente en casa de algún familiar, podrían ahorrar dinero y planificar mejor su futuro. Ahí fue cuando empecé a sospechar hacia dónde iba la conversación. Le pregunté directamente si me estaba pidiendo que los dejara vivir en mi casa. Mónica se hizo la sorprendida por la pregunta y me dijo que por supuesto que no, que ella nunca sería tan atrevida como para pedirme algo así. Solo me estaba contando la situación para desahogarse y para recibir consejo de alguien con más experiencia de vida. Pero durante las siguientes semanas empezó a hacer comentarios casuales sobre lo grande que era mi casa para una sola persona, sobre lo bien que me vendría tener compañía en mi edad, sobre lo útil que podría ser tener a Roberto cerca, porque él era muy hábil arreglando cosas del hogar. No eran pedidos directos, sino sugerencias sutiles que plantaban la idea sin comprometerla a una petición explícita. Un mes después, Diego me llamó para hablar sobre el tema. Me explicó que la situación de los padres de Mónica se había vuelto insostenible y que ellos estaban considerando mudarse a otra ciudad donde el costo de vida fuera más bajo. Esto pondría a Mónica en una situación emocional muy difícil porque se sentiría culpable por no poder ayudar a sus padres cuando más la necesitaban. Diego me pidió que considerara la posibilidad de dejar que Roberto y Elena se quedaran en mi casa durante algunos meses, solo hasta que pudieran estabilizarse económicamente. Me prometió que no sería una carga para mí, que ellos se harían cargo de todos sus gastos, que ayudarían con las tareas de la casa, que respetarían completamente mi rutina y mi privacidad. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Era una decisión importante que afectaría significativamente mi vida diaria. También le pregunté por qué no podían quedarse en el departamento de ellos temporalmente. Diego me explicó que su departamento era de un solo dormitorio,
y que sería imposible acomodar a 4 personas cómodamente. Después de una semana de reflexión, decidí que podía aceptar, pero con condiciones muy claras. Podían quedarse máximo 3 meses. Tenían que contribuir económicamente con los gastos de la casa. Tenían que respetar mis horarios y rutinas, y cualquier problema de convivencia resultaría en que se fueran inmediatamente. Diego aceptó todas mis condiciones y me agradeció enormemente por mi generosidad. Pero esa conversación nunca sucedió. Una semana después, cuando yo estaba preparando mentalmente cómo iba a plantear mis condiciones, Mónica apareció en mi casa con sus padres y las maletas, dando por hecho que yo había aceptado recibirlos sin haberse molestado en confirmar conmigo los detalles del arreglo. Cuando vi la escena del domingo por la tarde, me di cuenta inmediatamente de que toda la conversación previa había sido una manipulación. Mónica nunca había tenido intención de pedirme permiso formalmente ni de establecer condiciones claras. Había usado a Diego para que me ablandara emocionalmente, pero después había decidido proceder unilateralmente para evitar darme la oportunidad de poner límites. Roberto y Elena se veían incómodos con la situación, pero estaban demasiado desesperados como para cuestionar los métodos de su hija. Diego evitaba mi mirada porque sabía que lo que estaba pasando no era lo que habíamos discutido. Mónica, por su parte, actuaba como si todo fuera perfectamente normal y como si yo debiera estar agradecido por tener compañía en mi casa vacía. Bueno, les dije después de unos minutos de silencio incómodo, entiendo que están en una situación difícil y que necesitan ayuda, pero esto no es lo que Diego y yo habíamos hablado. Necesitamos sentarnos a conversar sobre cómo va a funcionar esta convivencia antes de que se instalen. Mónica respondió con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando creía que tenía la sartén por el mango. Tomás, no hay nada que discutir. Mis papás van a estar acá unos meses, van a ayudar con lo que puedan, y todos vamos a llevarnos muy bien. No hace falta complicar las cosas con reglas y condiciones. Somos familia. Ahí fue cuando me di cuenta de que Mónica había interpretado mi amabilidad como debilidad. Creía que yo era el típico abuelo solitario que iba a estar feliz de tener gente en casa sin importar las circunstancias. Había calculado que yo no iba a tener el coraje de echar a 2 adultos mayores en situación vulnerable, especialmente delante de mi hijo. Se equivocó completamente. Yo había aprendido hace mucho tiempo que cuando alguien no respeta tus límites desde el principio, la situación solo empeora con el tiempo, y había decidido que no iba a volver a ser víctima de la manipulación familiar sin importar quién estuviera involucrado. Está bien, les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pueden quedarse esta noche porque ya es tarde y no es momento de buscar hotel. Pero mañana temprano necesitamos tener una conversación seria sobre cómo va a funcionar esto o van a tener que buscar otro lugar donde quedarse. Esa noche cenamos en un silencio tenso. Roberto y Elena trataban de hacer conversación sobre temas neutrales, pero la incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Diego me ayudó a lavar los platos después de la cena y aprovechó para pedirme disculpas por la manera en que había manejado la situación Mónica. «Papá», me dijo usando por primera vez en años el término que había abandonado, «sé que esto no salió como lo habíamos planeado». Mónica estaba muy ansiosa por resolver la situación de sus padres y se adelantó a los eventos. Pero podemos hacer que funcione si todos ponemos voluntad. Le expliqué que el problema no era que quisiera ayudar a sus suegros, sino que no iba a tolerar que me impusieran decisiones sobre mi propia casa sin mi consentimiento. Si él quería que la situación funcionara, tenía que asegurarse de que su esposa entendiera que en mi casa se respetaban mis reglas, o no había trato. A la mañana siguiente, llamé a todos para una reunión familiar en el comedor. Les expliqué claramente cuáles eran mis condiciones para que Roberto y Elena pudieran quedarse. Contribución económica mensual para gastos de la casa, respeto absoluto por mi rutina y mi privacidad, ayuda con tareas domésticas según un cronograma establecido y duración máxima de 3 meses para encontrar una solución permanente. Roberto y Elena aceptaron inmediatamente todas las condiciones
y me agradecieron por darles la oportunidad de estabilizarse. Pero Mónica puso una cara de indignación que no podía disimular. «Tomás», me dijo, «me parece un poco excesivo tanto formalismo. Estamos hablando de familia, no de un contrato comercial». Le respondí que precisamente porque éramos familia, era importante establecer reglas claras para evitar malentendidos y resentimientos. También le dije que si ella no estaba de acuerdo con las condiciones, podían buscar otra alternativa para sus padres. Mi casa, mis reglas. Mónica se dio cuenta de que no tenía muchas opciones y aceptó las condiciones de mala gana. Pasamos el resto de la mañana organizando los espacios, estableciendo horarios para el baño, distribuyendo responsabilidades domésticas. Roberto y Elena parecían aliviados de tener un marco claro para la convivencia. Diego se veía más relajado al ver que habíamos llegado a un acuerdo. Los primeros días funcionaron relativamente bien. Roberto era un hombre callado y respetuoso, que se levantaba temprano, leía el diario en el patio y me ayudaba con tareas menores de mantenimiento de la casa. Elena era una mujer agradable que cocinaba muy bien y mantenía impecable la cocina después de cada comida. Ambos respetaban mis horarios y mi espacio personal, pero Mónica empezó a mostrar su verdadera personalidad después de la primera semana. Llegaba a mi casa sin avisar a cualquier hora del día. Usaba la cocina para preparar comidas que después se llevaba a su departamento. Dejaba sus cosas personales desparramadas por toda la casa, como si fuera la dueña del lugar. Cuando le pedí que respetara las reglas que habíamos establecido, me respondió que no entendía por qué yo era tan rígido con detalles sin importancia. Según ella, estaba demostrando una mentalidad muy egoísta para un hombre de mi edad, que debería estar agradecido por tener familia cerca. La situación empeoró cuando Mónica empezó a invitar a sus hermanos y sobrinos a almorzar en mi casa los fines de semana. Mi comedor se llenaba de gente que yo no conocía, que hablaba fuerte, que dejaba todo sucio, que trataba mi casa como si fuera un salón de fiestas público. Cuando protesté, Mónica me dijo que era natural que quisiera ver a su familia cuando visitaba a sus padres. Roberto y Elena se sentían muy incómodos con el comportamiento de su hija, pero no se atrevían a confrontarla porque dependían de ella para resolver su situación habitacional. Me pedían disculpas en privado por las libertades que se tomaba Mónica, pero no podían hacer nada para controlarla. Diego estaba atrapado en el medio. Por un lado, veía que su esposa estaba abusando de mi hospitalidad. Por otro lado, no quería crear conflictos matrimoniales defendiéndome a mí. Intentó hablar con Mónica varias veces, pero ella siempre tenía argumentos psicológicos para justificar su comportamiento. Según Mónica, yo estaba reaccionando de manera exagerada porque no sabía cómo manejar la convivencia familiar después de años de vivir solo. Mis quejas sobre las reglas eran síntomas de una personalidad obsesivo-compulsiva que se acentuaba con la edad. Lo que yo necesitaba era aprender a relajarme y disfrutar de tener una casa llena de vida. Al final de la segunda semana, yo ya había llegado al límite de mi paciencia. Mónica había convertido mi casa en su segunda residencia personal. Roberto y Elena se sentían culpables por la situación, pero no podían hacer nada para cambiarla. Y Diego había optado por mantenerse al margen para evitar problemas con su esposa. El viernes por la noche tomé una decisión que iba a cambiar todo para siempre. Si Mónica quería jugar a la guerra psicológica, yo le iba a enseñar que había elegido al oponente equivocado, porque una cosa era ayudar a familia en necesidad y otra muy distinta era permitir que alguien me faltara el respeto en mi propia casa. Esa noche llamé a mi abogado y le expliqué la situación. También llamé a la comisaría local y pregunté sobre los procedimientos para desalojar personas que se habían instalado en mi propiedad sin mi consentimiento formal. Quería tener toda la información legal necesaria antes de tomar medidas definitivas. El sábado por la mañana, Mónica llegó a mi casa con 2 de sus hermanas y sus respectivos hijos para hacer un asado familiar en mi patio. No me había consultado nada. Simplemente había decidido usar mi casa como sede para su reunión familiar. Había traído carne, carbón, bebidas, música, como si estuviera organizando una fiesta en su propia casa. Cuando la vi descargar todas las cosas del auto, supe que había llegado el momento de actuar.
Le dije que tenía que hablar con ella en privado antes de que llegara más gente. Mónica me respondió que después de la comida podíamos charlar todo lo que quisiera, pero que ahora estaba ocupada organizando el almuerzo familiar. Le expliqué que no iba a haber ningún almuerzo familiar en mi casa, porque yo no había autorizado esa reunión. Le pedí que desarmara todo y se llevara a su familia a otro lugar. Mónica se rió como si hubiera hecho un chiste y me dijo que no fuera ridículo, que un asado no le hacía mal a nadie. En ese momento supe que las palabras ya no iban a servir para nada. Mónica había decidido que mi opinión sobre lo que pasaba en mi propia casa no era importante. Había interpretado mi hospitalidad como sumisión y creía que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Entré a mi casa, llamé a la comisaría y les expliqué que tenía personas en mi propiedad que se negaban a irse después de que yo les había pedido que se retiraran. Les dije que necesitaba ayuda policial para hacer cumplir mi derecho como propietario de decidir quién podía estar en mi casa y quién no. Media hora después, llegaron 2 policías. Mónica se puso histérica cuando vio el patrullero estacionado frente a mi casa. Les gritó a los policías que era todo un malentendido, que ellos eran familia, que yo estaba teniendo problemas de comportamiento por la edad. Pero cuando los policías me pidieron explicaciones, les mostré los documentos de propiedad de la casa y les expliqué que había pedido formalmente que estas personas se retiraran de mi propiedad. Los policías les explicaron a Roberto, Elena y a toda la familia de Mónica que como propietario de la casa, yo tenía derecho absoluto a decidir quién podía estar en mi propiedad. Si yo les pedía que se fueran, ellos tenían que irse inmediatamente o podrían ser acusados de usurpación. Roberto y Elena empezaron a juntar sus pertenencias sin protestar. Entendían perfectamente que la situación se había vuelto insostenible por culpa del comportamiento de su hija. Me pidieron disculpas por todos los inconvenientes y me agradecieron por haberlos ayudado durante las semanas que estuvieron en mi casa. Mónica, por su parte, empezó a gritar que yo estaba loco, que era un viejo amargado, que Diego se iba a enterar de lo cruel que había sido con su familia. Los policías le pidieron que controlara su tono de voz y que respetara el derecho del propietario a decidir sobre su propiedad. Diego llegó en el medio de todo este caos. Cuando vio a los policías y a su familia juntando sus cosas, no sabía si estar furioso conmigo o avergonzado por el comportamiento de su esposa. Me preguntó cómo había llegado la situación a este extremo y por qué no había tratado de resolverlo de otra manera. Le expliqué que había intentado resolver las cosas de manera civilizada durante 2 semanas, pero que su esposa había decidido ignorar todas las reglas que habíamos establecido. Cuando alguien no respeta tu casa, no respeta tus límites y no respeta tu dignidad, no queda otra alternativa que tomar medidas firmes. Diego trató de convencerme de que diera una segunda oportunidad, que las cosas podían cambiar si todos poníamos más voluntad. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que las puertas de mi casa siempre iban a estar abiertas para él, pero que Mónica había demostrado que no sabía comportarse como invitada y que por lo tanto ya no era bienvenida en mi hogar. Esa tarde, después de que todos se fueran, me quedé solo en mi casa sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque había recuperado mi tranquilidad y mi espacio personal. Tristeza porque sabía que mi relación con Diego iba a quedar dañada, al menos temporalmente por lo que había pasado. Pero también sentía orgullo por haber defendido mi dignidad. Durante años había tolerado el comportamiento manipulativo de Mónica porque no quería crear problemas en la vida de mi hijo. Pero había llegado un punto donde tolerar la falta de respeto se había vuelto más costoso que enfrentar las consecuencias de poner límites claros. Esa noche, Diego me llamó para hablar sobre lo que había pasado. Me dijo que entendía mi frustración, pero que creía que había reaccionado de manera exagerada. Según él, los problemas de convivencia se podían haber resuelto con más comunicación y paciencia, sin necesidad de involucrar a la policía. Le expliqué que no había sido una decisión impulsiva. Durante 2 semanas, había intentado comunicarme con Mónica sobre los problemas de convivencia, pero ella había ignorado sistemáticamente todas mis inquietudes.
La llamada a la policía había sido la última opción después de agotar todas las alternativas de diálogo. También le dije algo que había estado pensando durante meses, que su matrimonio con Mónica había cambiado nuestra relación de una manera que no me hacía feliz. Ella había establecido una dinámica donde yo era visto como una interferencia en su vida de pareja, y él había aceptado esa dinámica sin defender el lugar que yo tenía en su vida como su padre. Diego se quedó callado durante mucho tiempo después de escuchar esto. Finalmente, me dijo que iba a pensar en todo lo que le había dicho, pero que necesitaba tiempo para procesar la situación. Me pidió que no tomara decisiones definitivas sobre nuestra relación hasta que pudiéramos hablar con más calma. Durante las siguientes 2 semanas, no tuve noticias de Diego ni de Mónica. Roberto me llamó una vez para agradecerme otra vez por la ayuda y para contarme que habían encontrado un departamento pequeño que podían pagar con sus ingresos limitados. También me pidió disculpas por el comportamiento de su hija y me dijo que él y Elena se sentían muy avergonzados por toda la situación. El tercer domingo después del incidente, Diego apareció en mi casa sin avisar. Venía solo, sin Mónica, con una cara que no le había visto desde la muerte de su madre. Se sentó en el sillón donde solía sentarse cuando era adolescente y me contaba sus problemas del colegio. «Tomás», me dijo usando otra vez mi nombre en lugar de papá, «vine a pedirte perdón y a contarte algo que necesitas saber. Durante estas semanas he estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó y me di cuenta de que tenés razón en muchas cosas que me dijiste». Me contó que después del incidente con la policía, él y Mónica habían tenido varias discusiones muy fuertes sobre su comportamiento en mi casa. Diego había empezado a cuestionar cosas que antes había aceptado sin pensar, especialmente la manera en que Mónica hablaba de mí y trataba nuestra relación padre-hijo. Mónica le había dicho que yo era un viejo manipulador que había usado la situación de sus padres para humillarla públicamente delante de su familia. Según ella, llamar a la policía había sido una venganza porque yo me sentía desplazado en su vida de casados. Me había pintado como un hombre resentido que no podía aceptar que Diego ya no me necesitara como figura paterna. Pero Diego había empezado a ver las contradicciones en esa narrativa. Si yo era tan manipulador y vengativo, ¿por qué había aceptado ayudar a los padres de ella en primer lugar? Si yo tenía problemas para aceptar su independencia, ¿por qué había respetado durante años su decisión de distanciarse cuando se casó? También había hablado con Roberto y Elena sobre lo que realmente había pasado en mi casa. Ellos le contaron una versión muy diferente de los eventos. Le explicaron que yo había sido extremadamente generoso y paciente, que había establecido reglas razonables para la convivencia y que había sido Mónica quien había violado sistemáticamente todos los acuerdos. Diego me pidió que le contara mi versión completa de lo que había pasado, sin omitir ningún detalle. Quería entender exactamente cómo habían escalado las cosas hasta llegar al punto de tener que llamar a la policía. Le expliqué todo desde el principio, la manera en que Mónica había manejado la situación, las reglas que habíamos establecido, las violaciones sistemáticas de esas reglas y mi frustración al ver que mis pedidos de respeto eran ignorados. Cuando terminé de contar mi versión, Diego se quedó callado durante mucho tiempo. Después me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Tomás, creo que durante estos años permití que Mónica me convenciera de que ser un buen esposo significaba alejarme de vos. Pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente pasó fue que cambié a un padre que me quería incondicionalmente por una esposa que me quiere solo cuando hago lo que ella espera». Esa conversación fue un punto de inflexión en nuestra relación. Diego empezó a visitarme más seguido, volvió a llamarme papá, empezó a cuestionar las opiniones de Mónica sobre temas familiares. También empezó a contarme sobre problemas en su matrimonio que yo no conocía. Me dijo que Mónica tenía una personalidad muy controladora que se extendía a todos los aspectos de su vida. Decidía cómo tenían que gastar el dinero, qué amigos podían frecuentar, cómo tenían que pasar los fines de semana, incluso qué ropa era apropiado que él usara para el trabajo. Diego había aceptado todo esto creyendo que era normal en una relación de pareja, pero ahora empezaba a entender que era una forma de manipulación. También me contó que Mónica había estado presionándolo
para que me pidiera más dinero prestado. Según ella, yo tenía ahorros suficientes como para ayudarlos a comprar una casa más grande, y era egoísta de mi parte no ofrecerles esa ayuda espontáneamente. Había desarrollado una narrativa donde yo tenía la obligación moral de financiar sus proyectos de vida, porque ellos eran mi única familia. Diego había resistido estas presiones, porque algo le decía que no estaba bien pedir más dinero después de que yo ya los había ayudado tanto. Pero Mónica seguía insistiendo en que un padre que realmente quisiera a su hijo haría cualquier sacrificio para asegurar su felicidad y su éxito económico. Durante los siguientes meses, fui testigo de cómo Diego empezaba a recuperar su personalidad individual después de años de vivir bajo la influencia de Mónica. Empezó a tomar decisiones sin consultarle todo a ella. Empezó a expresar opiniones que no coincidían con las de su esposa. Empezó a defender nuestro tiempo juntos cuando ella trataba de sabotearlo con excusas. Esto generó muchos conflictos en su matrimonio. Mónica no podía entender por qué Diego había cambiado tanto después del incidente con sus padres. Lo acusaba de estar bajo mi influencia negativa, de haber regresado a una mentalidad infantil donde yo seguía siendo la autoridad principal en su vida. Un día, Diego llegó a mi casa con una noticia que me sorprendió, pero que en el fondo había estado esperando. Me dijo que él y Mónica se iban a separar. La relación se había vuelto insostenible, porque ya no podían ponerse de acuerdo en ningún tema importante, especialmente en todo lo relacionado con nuestra relación padre-hijo. Mónica le había dado un ultimátum: o cortaba completamente el contacto conmigo, o ella pedía el divorcio. Según ella, no podía estar casada con un hombre que permitía que su padre interfiriera en su matrimonio. Diego había elegido mantener nuestra relación y aceptar las consecuencias de esa decisión. Me sentí mal por ser la causa de problemas en su matrimonio, pero también sentí alivio al saber que mi hijo había elegido no sacrificar nuestra relación por complacer a una esposa manipuladora. Le dije que lo apoyaría en cualquier decisión que tomara, pero que me alegraba saber que había recuperado la capacidad de elegir por sí mismo. El proceso de separación fue muy difícil para Diego. Mónica utilizó todas las tácticas de manipulación emocional que conocía para tratar de hacerlo cambiar de opinión. Lo acusaba de ser un hombre inmaduro que no podía cortar el cordón umbilical con su padre. Le decía que yo lo había lavado el cerebro para ponerlo en contra de ella. Amenazaba con arruinar su reputación profesional, contándole a todos que había elegido a su padre por encima de su esposa. Durante esos meses difíciles, Diego pasaba mucho tiempo en mi casa. Hablábamos sobre su futuro, sobre las lecciones que había aprendido de su matrimonio fallido, sobre la importancia de no permitir que nadie manipule tus relaciones familiares. También hablábamos sobre Patricia, su madre, y sobre cómo ella nunca habría permitido que alguien interferirá en nuestra relación padre-hijo. Un año después de la separación, Diego me contó que había empezado a salir con una mujer llamada Carmen, que trabajaba en su empresa como ingeniera. Carmen era muy diferente de Mónica, independiente, respetuosa, sin interés en controlar o manipular a su pareja. También había perdido a su padre cuando era joven, así que entendía perfectamente la importancia de las relaciones familiares saludables. Cuando Diego me presentó a Carmen, me impresionó su madurez y su autenticidad. No trató de impresionarme ni de ganarse mi aprobación de manera forzada. Simplemente se mostró como era, una mujer inteligente que quería conocer mejor a la familia de su novio. También me hizo preguntas genuinas sobre mi vida, mis hobbies, mi trabajo, demostrando interés real en mí como persona. Carmen me contó que Diego le había hablado mucho sobre mí y sobre todo lo que habíamos pasado juntos durante su matrimonio con Mónica. Le había explicado que había aprendido la importancia de no permitir que una pareja interfiera en las relaciones familiares saludables. Carmen estaba completamente de acuerdo con esa filosofía. Durante los siguientes meses, desarrollé una relación muy buena con Carmen. Ella venía a almorzar con Diego todos los domingos, me ayudaba en el jardín, me traía libros que pensaba que me podían interesar. Pero lo más importante era que respetaba completamente mi relación con Diego sin tratar de competir por su atención o lealtad.
Un día Carmen me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente sobre todo lo que había vivido. Tomás, ¿te arrepentís de haber llamado a la policía ese día? ¿Crees que podrías haber manejado la situación de otra manera? Le expliqué que había pensado muchas veces en esa pregunta. Por un lado, llamar a la policía había sido una medida extrema que había causado una crisis familiar. Por otro lado, había sido la única manera de hacer que Mónica entendiera que tenía límites que no estaba dispuesto a negociar. Si no hubiera tomado esa medida drástica, Mónica habría seguido escalando su comportamiento irrespetuoso hasta convertir mi casa en su territorio personal. Diego nunca habría cuestionado la dinámica de su matrimonio, y yo habría terminado siendo un extraño en mi propia casa, tolerando abusos por miedo a crear conflictos familiares. Además, le dije a Carmen, esa situación me enseñó algo muy importante sobre mí mismo. Descubrí que a los 68 años todavía tenía la fuerza para defender mi dignidad cuando era necesario. Esa lección fue muy valiosa para mi autoestima y mi confianza. Carmen asintió comprensivamente. «Creo que hiciste lo correcto», me dijo. «A veces hay que tomar medidas fuertes para que la gente entienda que uno habla en serio». Y lo que pasó después demostró que Diego necesitaba esa situación para darse cuenta de cosas importantes sobre su matrimonio. Hace 6 meses, Diego y Carmen se comprometieron. Él me pidió mi bendición antes de proponerle matrimonio, y yo se la di con mucha alegría. Carmen había demostrado durante 2 años que entendía la importancia de las relaciones familiares saludables y que no tenía intención de interferir en nuestra relación padre-hijo. Ahora estamos planeando la boda para el año que viene. Carmen quiere que la ceremonia sea en el jardín de mi casa, el mismo lugar donde hace 3 años tuve que llamar a la policía para defender mi dignidad. Me parece muy simbólico que ese espacio que fue escenario de un conflicto familiar se convierta en el lugar donde celebremos el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia. Durante estos 3 años que han pasado desde el incidente con Mónica, he aprendido muchas lecciones importantes sobre las relaciones familiares y los límites personales. La más importante es que la amabilidad y la generosidad no deben confundirse con la sumisión. Uno puede ser una persona buena y cariñosa sin permitir que otros abusen de su bondad. También aprendí que poner límites claros desde el principio es mucho más fácil que tratar de establecerlos después de que alguien ya se acostumbró a irrespetarte. Si hubiera sido más firme con Mónica desde los primeros momentos de su relación con Diego, tal vez habríamos evitado años de conflictos y manipulación. Otra lección importante fue entender que a veces hay que arriesgarse a perder una relación para salvarla. Cuando llamé a la policía, sabía que podía perder para siempre mi relación con Diego, pero también sabía que si no tomaba esa medida, iba a perder mi dignidad y mi respeto propio, lo cual habría sido mucho peor. El año pasado, empecé a dar charlas en centros comunitarios para adultos mayores sobre la importancia de establecer límites familiares. Muchas personas de mi edad pasan por situaciones similares. Hijos o nueras que abusan de su hospitalidad. Familias que los ven como recursos ilimitados para resolver problemas económicos. Parientes que no respetan su espacio personal o su autonomía. Durante estas charlas siempre cuento mi historia como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Muchos adultos mayores creen que por su edad tienen que aguantar cualquier trato de parte de sus familias, pero eso no es verdad. Todos merecemos respeto, sin importar nuestra edad. Una de las preguntas que más me hacen durante estas charlas es si me arrepiento de haber dañado la relación con Mónica de manera irreversible. La respuesta es simple. No se puede dañar una relación que nunca fue saludable desde el principio. Mónica nunca me respetó como persona ni como figura paterna de Diego. Lo que se dañó no fue una relación genuina, sino una fachada de respeto que escondía manipulación y control. También me preguntan si creo que Diego habría podido darse cuenta por sí solo de los problemas en su matrimonio, sin necesidad del conflicto que generé. Mi opinión es que probablemente no. Diego estaba tan inmerso en la dinámica manipulativa de su relación que había normalizado comportamientos que no eran normales. Necesitaba un shock que lo obligara a cuestionar lo que había estado aceptando como natural.
Hace 3 meses, recibí una llamada inesperada de Roberto, el padre de Mónica. Me contó que su hija se había casado otra vez con un hombre que tenía una relación muy tensa con su propia familia. Según Roberto, Mónica estaba repitiendo los mismos patrones de comportamiento que había mostrado conmigo, tratando de aislar a su nuevo marido de sus padres y hermanos. «Don Tomás», me dijo Roberto, «yo siempre supe que mi hija tenía problemas para respetar límites, pero no entendía la gravedad del problema hasta que pasó lo que pasó en su casa. Ahora veo que usted hizo lo correcto, defendiéndose como se defendió». Roberto también me contó que él y Elena habían logrado estabilizar su situación económica. Habían encontrado trabajos de medio tiempo que les permitían pagar sus gastos básicos y habían aprendido a vivir de manera más austera pero digna. Me agradecieron otra vez por la ayuda que les había dado y me pidieron disculpas por todos los problemas que había causado su hija. Esa conversación me confirmó algo que había sospechado durante mucho tiempo, que Mónica tenía un patrón de comportamiento problemático que se extendía más allá de su relación conmigo. No era que yo fuera un suegro particularmente difícil, sino que ella tenía dificultades genuinas para respetar límites y autoridad en general. La semana pasada, Diego me contó que había visto a Mónica en el supermercado. Ella había tratado de entablar una conversación, preguntándole sobre mí y sobre su nueva relación con Carmen. Diego le había respondido de manera educada pero distante, sin darle información personal sobre su vida actual. Mónica le había dicho que había entendido que tal vez había cometido errores en el pasado, pero que esperaba que algún día pudiéramos reconciliarnos como familia. Diego le había explicado que esa decisión no dependía de él sino de mí, y que después de todo lo que había pasado, era poco probable que yo estuviera interesado en reconstruir una relación con ella. Cuando Diego me contó esta conversación, me preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de darle una segunda oportunidad a Mónica. Le dije que agradecía que me consultara, pero que mi posición era clara. No tenía ningún interés en volver a tener contacto con alguien que había demostrado tan poca capacidad para respetar límites básicos de convivencia. No era una decisión basada en rencor o resentimiento, sino en autoprotección. A mi edad no tengo tiempo ni energía para lidiar con personas que requieren supervisión constante para comportarse de manera civilizada. Prefiero invertir mi tiempo en relaciones que me nutren y me hacen feliz. Diego entendió perfectamente mi posición y me aseguró que no volvería a plantear el tema. También me dijo que había aprendido a valorar la tranquilidad que había ganado al alejarse de las dinámicas tóxicas de su matrimonio anterior. Su relación con Carmen era mucho más simple y saludable porque se basaba en respeto mutuo y comunicación honesta. Ahora, 3 años después de aquel domingo cuando Mónica apareció en mi casa con sus padres y sus maletas, puedo decir que tomé la decisión correcta al defender mis límites de manera firme. Perdí una relación que nunca fue genuina, pero gané algo mucho más valioso: el respeto de mi hijo y la tranquilidad de vivir sin tolerancia a abuso. Mi casa volvió a ser mi refugio, mi espacio de paz, donde puedo disfrutar mi jubilación sin tener que caminar en puntas de pie para evitar conflictos. Mi relación con Diego es más fuerte que nunca porque está basada en respeto mutuo, no en manipulación emocional. Y próximamente voy a tener una nuera que entiende la importancia de mantener relaciones familiares saludables. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. No importa si las personas que te faltan el respeto son familia. No importa si has tolerado su comportamiento durante años. No importa si te dicen que eres egoísta por poner límites. Tu casa es tu territorio, tu espacio sagrado donde tenés derecho absoluto a decidir quién puede estar y quién no. No tenés que justificar esas decisiones ante nadie y no tenés que tolerar comportamientos que te hagan sentir incómodo en tu propia casa. Las personas que realmente te respetan van a entender y aceptar tus límites sin cuestionarlos. Las personas que se enojan cuando pones límites son exactamente las personas de las cuales necesitas protegerte. El respeto no es algo que se negocia, es algo que se exige y se defiende.
Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que tomar medidas drásticas para defender tu espacio personal o tu dignidad. Cuéntame si reconoces patrones de manipulación familiar en tu propia vida. Y sobre todo, cuéntame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber que este mensaje de empoderamiento está llegando a todos los rincones del mundo, porque al final del día, lo que aprendí es que la verdadera familia es la que te respeta, te apoya y te valora por quien sos. Cualquier relación que se base en manipulación, control o falta de respeto no es familia, es una carga emocional que no tenés obligación de soportar. Y esa lección, créeme, vale más que mantener la paz a cualquier precio.